Entiendo la frustración de Lismar Camacho, pero a Jesús también le pasalla. Si buscas las concordancias en la Biblia, la palabra entender, descubrirá que no siempre le era fácil comunicarse, darse a entender, mejor dicho. Ok, gracias. En la bella voz de nuestra querida Sailor Moon. Gracias, querida Serena, por leer el mensaje. Pero, a ver, léelo otra vez, Sailor Moon, por favor. Queremos escucharte. Entiendo la frustración de Lismar Camacho, pero a Jesús también le pasalla. Si buscas las concordancias en la Biblia, la palabra entender, descubrirá que no siempre le era fácil comunicarse, darse a entender, mejor dicho. Por eso Jesús fue bastante estratégico en lo que quería mostrar. ¿Sabes cómo le llamó, querida artesana, que es Margolis? Margolis. Jesús comenzó la predicación del reino de los cielos, es decir, de la hermandad espiritual, en la cual todos tenemos un Padre espiritual en común. Cuando Jesús comienza con esta predicación, la gente lo toma de sacrílego, blasfemo. ¿Cómo es posible que un hombre, nacido de un vulgar carpintero, empiece a decir que es hijo de Dios? ¿Qué le pasa a este amigo? Porque hoy es común, querida artesana, que digamos, o querida Margoli, que digamos que somos el hijo de Dios. 2000 años después parece que no hay tanto problema. Pero en la Palestina del año 0, decir que eras el hijo de Dios, en ese aspecto era una blasfemia. Jesús se dio cuenta que tal vez no se podía hacer entender, pero entonces desarrolló un método que algunos hemos copiado. De Jesús aprendí lo siguiente, querida Margolis: utilizar parábolas. Jesús usó las parábolas o las empezó a implementar para dejar un mensaje espiritual en diferentes capas, para que el que tuviera oídos, que escuchara. Si te fijas muy bien, al principio Jesús era muy directo, la gente no le entendía, pero en la última parte de su predicación, de sus años de su tiempo de predicación, fue cuando él comenzó a utilizar un método parabólico. Hablaba en parábolas. ¿Qué es el reino de los cielos? El reino de los cielos se parece a una perla de un valor inestimable que un día es encontrada por un mercader, y el mercader, al darse cuenta del valor de la perla, vende todas sus posesiones para quedarse únicamente con esa perla. El que tenga oídos, que escuche. A ver, querida amiga, ¿se dio a entender? Ahí viene el tema, que yo le he copiado a Jesús, por supuesto. Porque el uso de las parábolas no es algo que Jesús inventó. Los griegos en la antigüedad utilizaban parábolas con el mismo objetivo de Jesús: dar una enseñanza de profundidad que pueda trascender los años o incluso las épocas, porque hay mucho de lo que puedes explorar allí. Está la parábola, por ejemplo, de Aquiles y la tortuga. Una parábola que contaba Heródoto, uno de los griegos en la antigüedad, para explicar la ilusión del movimiento. Para Heródoto, el movimiento es ilusorio, no existe. Tal como lo diría el Curso de Milagros, 3500 años después. Pero en aquel entonces, al menos por lo que sabemos en la historia, las parábolas en Grecia, junto con las fábulas, los cuentos, las metáforas, las alegorías, eran maneras para hacerse entender. Para Jesús, el uso de parábolas fue su medio para comunicar el reino de los cielos. Muy diferente a lo que otros profetas utilizaban, tal como Juan el Bautista. No hay parábolas con Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía su línea directa que hasta parecía proselitismo, y hoy podríamos ver a Juan el Bautista como si estuviera en un partido político, porque les gritaba a todos: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ya va a llegar, arrepiéntete de tus pecados. Y Jesús no iba con el mensaje negativo del arrepentimiento, sino con el constructivo
de la parábola que te llevaba a comprender qué significa el reino de los cielos. Maestro, ¿qué es el reino de los cielos? Y él decía, el reino de los cielos se parece a un pastor que cuando va a descansar, trae a todo su rebaño y lo va a dejar en un lugar para que puedan descansar también. Pero se da cuenta que de las 100 ovejas, solo 99 son las que están en el rebaño. Así que este pastor busca a la otra oveja que se había perdido y no descansa hasta encontrarla. Y una vez que la encuentra, regresa con la oveja al rebaño y tiene a sus 100 ovejas de nuevo. Ese es el reino de los cielos. El que tenga oídos que escuche. ¿Cómo se daba a entender entonces Jesús, querida Margolis? Ya no se quedaba Jesús en el nivel de el reino de los cielos es un estado espiritual donde la unicidad se hace presente y la dualidad es simplemente una ilusión. El reino de los cielos significa que el perdón es aquello que a tu hermano nunca te pasó, nunca lo hiciste, todo está en tu mente porque tu ego es... No hacía eso Jesús debido a que aquellos que lo escuchaban no le iban a entender. Pero dando parábolas, había personas que abrían la mente para imaginarse desde un punto de vista simbólico y profundo, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús? Ese libro, llamado la Biblia, y sobre todo en la sección de las parábolas, para mí ha sido altamente inspiracional para ofrecer aquí talleres que se llaman así, las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Hace como 3 años di algunos talleres, webinars en YouTube que puedes encontrar, querida amiga, y todos los milagronautas. Y muchos de los milagronautas actuales, como Ani Torres, entre otros, me ayudaron a transcribir. Y ahora hay un libro que se llama Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Cómo Jesús explica un curso de milagros en formato de parábolas, desde lo que podemos ver en la Biblia. Porque efectivamente, no todo mundo estaría dispuesto a comprender, pero basta tener la pequeña dosis de buena voluntad de comprensión para que se te haga saber lo que quieres entender. En un curso de milagros vemos un tema que se llama La luz ha llegado. Y se nos hace referencia a que esa luz no es física, sino que es entendimiento. La luz ha llegado es el entendimiento llegó. El entendimiento está ahora en tu mente para poder comprender. Simplificando, querida amiga, eso es lo que le copio a Jesús. La forma tan estratégica, didáctica y pedagógica para llegar a todo tipo de audiencias con un mensaje tan impactante que después de 2000 años todavía estamos tratando de saber qué quiere decir con la parábola del hijo pródigo. ¿Por qué fue que se va un hijo a derrochar la fortuna de su padre? Y cuando regresa su padre le aplaude y el hijo que se quedó ni le hacen fiesta. No es posible. ¿Por qué está pasando esto? Yo me veo como el hijo que se queda en la hacienda. A mí no me hacen fiesta. Me abandonó el padre y el otro infeliz que se fue a dar por allá y derrochar todo el dinero. Entonces a él sí. ¿Por qué? Si quieres saber la respuesta, ya sabes, puedes adquirir el libro que se llama Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros, porque ahí explico el por qué. Está disponible en Amazon o en coffee.com, ahí está la versión también electrónica. Ahí lo puedes comprar, Las parábolas de Jesús a la luz de un curso de milagros. Muchas gracias, querida Margolis, por esa buena pregunta.